Pues muy buenas a todos, soy Santi y bueno, como siempre, lo primero de todo, pues daros las gracias y la bienvenida por acompañarme en este nuevo vídeo. Y bueno, en el vídeo de hoy pues os traigo, después de haber estado probando un tiempo la nueva Kenzo Santal Marine, cuál es mi opinión y lo que me ha parecido. Vamos allá, dentro vídeo. Bueno, pues vamos allá con la fragancia y lo que os decía al principio en la intro, pues después de bastantes días probando esta nueva Kenzo Santal Marine, pues me aventuro a dejaros mi opinión y dejaros mis impresiones sobre la misma. Recordamos la botellita por encima en la misma línea, tipo vara de bambú como el resto de sus primos. Lo único, pues bueno, aquí vemos que en la base pues el cristal más opaco, en negro, en fin, pero bueno, prácticamente tenemos lo mismo. Y las notas que declaramos son: en salida tenemos notas marinas, tenemos la lavanda en el corazón y tenemos sándalo y madera de gaillac en el fondo. ¿Y qué encontramos? ¿Qué nos propone Kenzo y qué es lo que consigue con esta fragancia? Bueno, esta fragancia, en el momento que la sprayas, automáticamente te viene el ADN Kenzo. O sea, tú ya, si conoces las anteriores, has estado usando la Eau de Toilette Intense o la Marine, en fin, todas tienen en común pues ese ADN Kenzo que se nota también aquí. Pero ya empezamos aquí a encontrar pues alguna diferencia. Esta, por ejemplo, tiene también su salida marina, pero tiene una salida marina no tan fresca o tan brillante como puede tener la Eau de Toilette Intense. Aquí ya notamos que sale como más oscura, sale más ahumada, sale especiada y no sale pegando puñetazos como salía la otra, esta Eau de Toilette Intense que es nuclear. O sea, aquí ya lo que decía en el vídeo del unboxing y primeras impresiones, ya desde la salida, yo tengo esa sensación de que no va a ser tan potente como nos tenían acostumbrados, ¿no? con las anteriores, porque incluso la Marine, sin ser tan fuerte como esta Intense, yo también la noto pues como más proyectona, más pegona, más chillona, y esta sin embargo pues no. Además, muy rápidamente ya entra el sándalo dándole ese toque más suave, ese toque limpio, ese toque tan agradable, un toque muy gustoso que a mí la verdad que lo hace un aroma riquísimo, lo hace un aroma más versátil, lo hace un aroma más llevable, lo hace un aroma agradable tanto para llevarlo yo como en mi sensación, ¿no? Pues para llevarlo yo como para los que tengo alrededor, al no ser una fragancia pues digamos tan invasiva. Y finalmente la fragancia se va a quedar con un fondo amaderado, un fondo cremoso, un fondo muy rico con un sándalo marca de la casa bastante prominente y la verdad que desde mi punto de vista merece bastante la pena. Aquí Quentin Beast, pues yo creo que se ha desmarcado un poquito del tema del Calypsone que nos tenía acostumbrados, y luego pues también dejando un poquito de lado el tema del higo y en fin, un poquito pues esas fragancias de aquí atrás que nos ha estado dando tanto en las Kenzo como también comentaba, ¿no? En la Paradise Garden de Le Beau, también un poquito pues ese toque personal, ¿no? que nos ha estado dando. Es una fragancia que ya os digo que a mí me gusta muchísimo y la estoy disfrutando muchísimo. ¿Qué rendimiento tiene esta fragancia? Bueno, el rendimiento que tiene esta fragancia es de largo para pasar el día, es decir, tus 8 horas las tienes aseguradas y luego pues de ahí para arriba, pues bueno, puedes 10 horas, 12 horas, cada uno pues seguramente pues le irá durando a cada uno pues lo que cada uno le dure. En mi caso, y también tengo que decir que al principio incluso tuve la sensación de que perdía la fragancia. Recuerdo pues que en un momento pues lo comentaba con Antonio también y digo, ostras, parece que se me va la fragancia, parece que la pierdo, después la recupero.
Pero bueno, debe ser algún tipo de fatiga o algo, pero vamos, completamente personal y de mi nariz. Cosa que, por ejemplo, no me pasa con la Eau de Toilette Intense, la cual es todavía más fuerte y sin embargo, pues con esta sí me estuvo pasando, pero bueno, tienes el chivato de que todo el mundo a tu alrededor y bien lejos te huele, y cuando eres tú solo el que no la huele, pues está claro que el problema eres tú. Y un poquito es así. Pero ya os digo que con esta fragancia tenemos fragancia pues para todo el día sin absolutamente ningún problema. Es una fragancia que el rendimiento que da es grande, como digo, pero sin embargo no es tan proyectón, no es tan invasivo, ¿no? Digamos, entre comillas, por decirlo de alguna manera, como podía ser la Eau de Toilette Intense. Es una fragancia que te la estás notando, sabes que la llevas todo el día, proyecta bien, se huele bien, pero no es tan invasiva ni tan proyectona en la distancia como puede ser la otra. Además, al tener ese aroma que deja tan suave con la lavanda, con el sándalo, ese fondito cremoso, desde mi punto de vista lo veo más versátil, más llevable y bastante más agradable de oler, por lo menos para mí. Entonces, pues bueno, estaríamos hablando de que es una fragancia que se sitúa en el podium para mí de las Kenzo, pero sobre todo por eso, sobre todo porque, bueno, ahora viene el verano, ahora viene el calor. A mí no es que me gusten tampoco las fragancias que voy a llevar 14 horas dando zambombazos, y esta es una fragancia que ese toque, ese deje de lavanda, ese toque limpio, ese toque amaderado, de una manera más suave, de una manera más comedida, pues a mí pues personalmente me aporta más. No digo que no me guste la otra, que también me encanta, también la tengo y la uso, pero la veo más versátil y creo que me voy a decantar mucho más por esta opción a la hora de ir a la estantería, ¿no? y elegir una. Pero simplemente por eso, porque la veo bastante más comedida, la veo bastante más suave. Como aroma, es un aroma espectacular. Y creo que, bueno, Kenzo está haciendo bastante bien las cosas, está sacando muy buenas cosas, muy buena calidad, relación calidad-precio, y creo que aquí pues lo vuelve a hacer. Y bueno, pues Quentin Beats se desmarca un poquito aquí de esas cositas a las que nos tenía acostumbrados y se deja aquí una fragancia que la verdad que desde mi punto de vista merece bastante la pena. Género y edad de la fragancia. Es una fragancia que yo la veo masculina, y luego pues como edad, pues quizá por las ocasiones de uso que creo que puede tener esta fragancia, quizá pues la enfocaría de 25 o 30 años hacia arriba. Lógicamente esto que cada uno puede usar la fragancia cuando quiera, sea de la edad que sea. Esto es, pero bueno, por encasillarlo y, como digo siempre, por intentar ubicarla de alguna manera, yo la ubicaría ahí. Una fragancia masculina, pues de 25 o 30 años hacia arriba. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque son unas ocasiones de uso que quizá esta fragancia tiene un puntito más de formal que pueden tener las otras. Una fragancia pues con lavanda más suave, más limpia, más comedida. Entonces, pues bueno, quizá eso le da un poquito un plus de formalidad con respecto a las otras, que son más chillonas, las veo más fuertes, las veo más pues un poquito pues para ambientes un poquito menos formales, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Y la veo ideal para utilizarla en verano. Además es una fragancia que la estoy utilizando bastante en oficina, y es una fragancia que en oficina, por ejemplo, me funciona bastante bien. Es una fragancia que la puedo llevar
sé que no voy a molestar al vecino, sé que que no me van a reconocer 2 horas antes de que llegue y 2 horas antes de que me vaya, o sea que va a ser un poquito, pues una cosa, pues una especie de una zona un poquito más privada, ¿no? No es esa fragancia que vas por ahí chillando. Entonces, pues bueno, me parece una grandísima opción. Y nada más, chicos, mi opinión es que es una gran opción, mi opinión es que merece la pena que la probéis. Si conocéis ya las otras fragancias de la línea, pues vosotros mismos podéis probarla y podéis pues comparar y decidir a ver si os va, si no os va y en definitiva pues qué os parece y cuál os puede funcionar mejor. Pero vamos, que creo que es una buena, es un buen lanzamiento, una buena opción y como he dicho, para mí se sitúa en el podium y posiblemente sea la Kenzo que más voy a estar utilizando en esta estación de verano. Y bueno, nada más. Ahora ya pues me gustaría leeros por aquí, pues si lo habéis probado, qué os parece a vosotros, si os ha pasado también alguno esto que digo, de esa fatiga, ¿no? Entre comillas, que parecía que no, pero que está ahí. Y nada más. Nos vamos contando y lo vamos debatiendo. Muchísimas gracias y abrazos. Chao.